¿Qué tal, chicos? Saludos, somos el grupo de mentores y pues en esta ocasión vamos a estudiar lo que son los vectores. Para estudiar los vectores pues vamos a ver unos conceptos previos para entenderlos, ¿no? Vamos a ver primero el concepto de magnitud. La magnitud es una propiedad que se puede medir, por tanto puede ser estudiada. Por ende los vectores son muy aplicados en lo que es el campo de la física y de la matemática, ¿no? Ejemplos de magnitudes, pues tenemos la longitud, el tiempo, la masa, que de seguro ustedes ya se han relacionado, su respectivo símbolo, la respectiva unidad, una longitud pues se mide en metros, el tiempo pues se mide en segundos, la masa en gramos, ¿no? También tenemos lo que son las magnitudes escalares, ¿no? Las magnitudes escalares son números que se escriben con su respectiva unidad. Por ejemplo, aquí tenemos 30 grados centígrados, que es la unidad de medida pues de la temperatura, ¿no? Tenemos 10 metros, que por ejemplo puede ser para la longitud, ¿ya? De igual manera, nosotros tenemos las magnitudes vectoriales, ¿no? En estas magnitudes se especifica su dirección y su sentido, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el caso de la velocidad, nosotros tenemos aquí 50 kilómetros por hora, pero debe especificarse hacia dónde se está yendo, por ejemplo, un automóvil a esta velocidad, al norte, al sur, al este o al oeste. De igual manera, 10 newtons, por ejemplo, se podría aplicar 10 newtons para mover una mesa, pero debe ser especificado para el frente, para atrás o para la dirección que se quiere mover, ¿no? Vamos a revisar qué es un vector. Bueno, veamos qué es un vector, ¿no? Un vector básicamente y de la manera más sencilla se lo puede ver como una flecha, ¿sí? Pero esta flecha pues tiene varios significados, ¿no? Varia información de la cual nosotros vamos a hacer uso. Por tanto, está compuesto de las magnitudes o su módulo, como se lo puede decir. Esto prácticamente es cuánto mide este vector o esta flecha, por así decirlo, ¿no? De este punto a este punto, ¿sí? Pero también hay que ser muy específicos, ya que necesita un ángulo. Y este ángulo le va a dar una dirección hacia donde va a seguir desplazándose el vector, ¿no? Por ende, como también habíamos mencionado ya, también necesita un sentido o una dirección. Hay que ser específicos hacia dónde se va a dirigir ese vector. Entonces, como ven, nosotros ya empezamos a trabajar en un plano cartesiano, ¿sí? El estudio de los vectores se lo realiza generalmente aquí. Por ende, nosotros vamos a tener que aprender a manipular las coordenadas rectangulares y las polares. Vamos a ver a continuación cuáles son estas. Bueno, vamos con las coordenadas rectangulares, ¿no? Las coordenadas rectangulares prácticamente es el estudio de un cierto punto en el plano, ¿no? Esto es muy usado cuando se van a ubicar en los mapas o en ese tipo de sistemas, ¿no? Las coordenadas rectangulares prácticamente nos van a decir cuánto nos movemos en el eje de las X, ¿no? Y cuánto nos movemos también en el eje, pues, de las Y, ¿sí? No olvidemos que también hay los planos negativos, ¿no? En este caso, por ejemplo, tenemos que especificar de esta manera. Este es el par ordenado del cual se le va a escribir este punto. Vamos a nombrarlo también el punto P, ¿no? Como vemos, la coordenada en el eje X se le llama abscisa y la coordenada, pues, en el eje Y se le llama ordenada, ¿sí? Entonces, por ejemplo, aquí nosotros tenemos que en el eje de las X se encuentra el punto 3, ¿no? Y choca con el eje de las Y con el punto 2, ¿no? Y básicamente se les llama coordenadas rectangulares porque en cualquier punto que nos ubiquemos, pues nosotros vamos a seguir formando rectángulos, ¿no? Vamos a continuación con las coordenadas polares. Bueno, finalmente pues vamos a ver las coordenadas polares que pues se expresan de diferente manera, ¿no? Pero no necesariamente significa que sea más difícil, ¿no? Acá tenemos el par ordenado de la manera en la cual se expresa, ¿no? Las coordenadas polares. Así como teníamos que en las rectangulares se expresa de la manera X y Y, ¿no? Aquí nosotros vamos a tener R, que es la magnitud, y θ, que es el ángulo. Entonces, este tipo de coordenadas se expresa mediante una magnitud, ¿no? Este es el vector, ¿sí? R es, pues, la magnitud o la distancia, ese tiene un propio valor, ¿no? Que vamos a especificarlo aquí, ¿sí?
Y el ángulo, este le va a dar la dirección. Recuerden que nosotros necesitamos una dirección para que sea un vector, ¿no? Y asimismo, pues una magnitud. De esta manera, vamos a ver unos pequeños ejemplos, a ver cómo se expresan estas coordenadas. Pues aquí podemos ver que tenemos que es una distancia de 30 y de pi cuartos, ¿no? Puede estar expresado el ángulo también de esta manera, no lo olviden que esto es una manera de radianes. No podemos olvidar, ¿no?, que pi pues es 180 grados, ¿no? Entonces, pues esto lo podemos pasar fácilmente a grados, ¿sí? Acá pues ya tenemos la forma como generalmente habituamos a escribir y es mucho más fácil, ¿no? Tenemos una magnitud de 50 y pues un ángulo de 60 grados. Y bueno, chicos, eso ha sido un pequeño repaso de lo que son los vectores. Espero que les haya sido de utilidad y recuerden que siempre estamos a las órdenes, chicos. ¡Chao!